A mediados del mes de marzo la Organización Mundial de la Salud se apresuró a calificar al COVID-19 como una pandemia, una nomenclatura al alcance de muy pocas enfermedades que invita a la reflexión acerca de otras grandes pandemias de la historia de la humanidad. Y es que este coronavirus no es algo nuevo, si bien es el primer gran virus en el siglo XXI en aparecer sin cura inmediata. A lo largo de la historia, muchas han sido las pandemias que han asolado a la humanidad, llevándose por delante millones de afectados, con el hándicap de que todos los avances de los que disponemos en la actualidad, hace siglos no existían, suponiendo un riesgo mucho mayor para toda la población mundial. Es por ello que en este artículo de Coronavirus Noticias hablamos de las 5 pandemias más letales de la historia. Un ranking nada apetecible pero muy interesante para entender la magnitud de una enfermedad pandémica, y ser todavía más conscientes del peligro que conlleva este nuevo COVID-19 si no se controla a tiempo. Un virus que lleva afectando a la humanidad desde hace 10.000 años. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que llegó a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Se estima que el sarampión acabó con la vida de 200 millones de personas antes de que se encontrase una vacuna. Precisamente antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2 millones. A pesar de que los primeros casos se dieron en Estados Unidos en 1918, esta gripe fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. En plena Primera Guerra Mundial, la gripe española se extendió por medio mundo sin control, dejando a su paso en torno a 50 millones de fallecidos. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI las estimaciones de 25 millones de personas solo en Europa, aproximadamente un tercio de la población, se consideran muy optimistas. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia, y no del agente patógeno. Se cree que una vez más la epidemia empezó en Asia y se dispersó hacia Europa aprovechando las rutas comerciales. Síntomas y mortalidad. Varios cronistas de la época indican la brusquedad con la que aparecían los síntomas. Una persona podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde para morir al llegar la noche. Según la literatura médica y de otra índole, los afectados padecían todos o varios de los siguientes síntomas según Giovanni N. y otros autores: fiebre alta incluso superando los 40 grados. Tos y esputos sanguinolentes. Sangrado por la nariz y otros orificios. Sed aguda. Manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas. Aparición de bubones negros, cuello, axila, brazos, piernas o tras las orejas, debido a la inflamación de los ganglios pertenecientes al sistema linfático. Gangrena en la punta de las extremidades. Rotura de los bubones supurando líquido con un olor pestilente. La información sobre la mortalidad varía ampliamente entre las fuentes, pero se estima que entre el 30% y el 60% de la población de Europa murió desde el comienzo del brote a la mitad del siglo XIV. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa junto a otros 40 a 60 millones en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas y los pocos supervivientes huyeron y extendieron la enfermedad aún más lejos.
La gran pérdida de población trajo cambios económicos basados en el incremento de la movilidad social según la despoblación erosionaba las obligaciones de los campesinos, ya debilitadas, a permanecer en sus tierras tradicionales. La peste provocó una contracción del área cultivada en Europa, lo que hizo descender profundamente la producción agraria. Esta caída llegó a ser de un 40% en la zona norte de Italia, en el periodo comprendido entre 1340 y 1370. La repentina escasez de mano de obra barata proporcionó un gran incentivo para la innovación que ayudó a traer el fin de la Edad Media. Algunos argumentan que dio pie al Renacimiento, a pesar de que el Renacimiento ocurriera en algunas zonas, tales como Italia, antes que en otras. A causa de la despoblación, sin embargo, los europeos supervivientes llegaron a ser los mayores consumidores de carne para una civilización anterior a la agricultura industrial. La peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, llegando finalmente a matar a unos 200 millones de personas. Ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad de la epidemia de 1348. El virus de la inmunodeficiencia humana VIH es un lentivirus, un género de la familia retrovirus que causa la infección por VIH y, en promedio, en 10 años en países desarrollados o 5 años en países con deficiente salud pública desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. El SIDA es una enfermedad humana que progresa hacia el fallo del sistema inmune, lo que permite que se desarrollen infecciones oportunistas y cánceres potencialmente mortales, cuando los niveles de linfocitos TCD4+ están por debajo de 200 por mililitro. Sin tratamiento, se estima que la sobrevida promedio después de la infección de VIH es de 9 a 11 años, dependiendo en el subtipo de VIH. La infección por VIH ocurre únicamente a través de los siguientes fluidos de personas infectadas: sangre, semen, flujo vaginal, líquido preseminal y leche de lactancia. Dentro de estos fluidos corporales, el VIH está presente tanto como partículas libres y virus dentro de células inmunes infectadas. El VIH infecta células vitales en el sistema inmune humano como las células T helper, específicamente células CD4+, macrófagos y células dendríticas. La infección por VIH puede llevar a niveles bajos de células TCD4+ a través de varios mecanismos, incluidos la piroptosis de células T infectadas inutilizadas, apoptosis de células no infectadas próximas, muerte viral directa de las células infectadas y muerte de las células TCD4+ por los linfocitos citotóxicos CD8 que reconocen a las células infectadas. Cuando el número de células TCD4+ disminuyen bajo un nivel crítico, se pierde la inmunidad celular y el organismo se vuelve progresivamente más susceptible a las infecciones oportunistas. Las 3 formas de transmisión son: sexual, relaciones sexuales sin protección; por relaciones sexuales orales, vaginales o anales sin protección en el contacto de secreciones infectadas con la mucosa genital, rectal u oral de la otra persona. Por este motivo, se considera el VIH como una infección de transmisión sexual. Sanguínea, por sangre. Por contacto con sangre al compartir jeringas para la utilización de drogas inyectables u otros elementos para el consumo, así como otros elementos cortopunzantes como los usados durante la realización de piercings, tatuajes y escarificaciones. La transmisión también se puede producir por transfusiones de sangre o productos derivados de la sangre no controladas, lo que ha afectado particularmente a personas hemofílicas en los inicios de la epidemia. La transmisión sanguínea también puede producirse en personas trabajadoras de la salud que se exponen accidentalmente. Perinatal, de persona gestante a hijo. La transmisión puede ocurrir durante el embarazo, el parto o la lactancia. Actualmente es posible controlar la transmisión por esta vía, para lo que un aspecto clave es el conocimiento del diagnóstico de la persona gestante para poder tomar las medidas necesarias tanto en la planificación previa al embarazo como desde el inicio del embarazo para la administración de tratamiento antirretroviral especialmente indicado para estas situaciones. En el momento del parto puede indicarse cesárea, pero también es posible la realización de un parto vaginal. Se suprime la producción de leche, y con ello la lactancia, e incluso se da tratamiento antirretroviral al recién nacido. Históricamente se ha considerado al VIH como una enfermedad de adultos jóvenes. Ahora se estima que aproximadamente el 25% de los pacientes infectados con VIH en los Estados Unidos tienen 50 años de edad o más. Al principio de la epidemia del VIH,
una proporción pequeña pero significativa de los adultos mayores fueron infectadas con el VIH a través de la transfusión sanguínea. Después esta tendencia cambió, los hombres mayores eran infectados a través de relaciones heterosexuales y en menor grado homosexuales o a través del uso de drogas intravenosas. Estudios de investigación con pacientes VIH positivos, en mayores de 50 años, frente a jóvenes de menos de 50 años, muestran que mientras más edad, los pacientes tienen más probabilidades de adquirir complicaciones médicas y más limitaciones en el funcionamiento físico. Uno de los problemas médicos para detectar el VIH y sus asociaciones en los adultos mayores son las respuestas poco fiables de esta población, que conducen a falsas suposiciones acerca del comportamiento de riesgo.